En la relación Perú-Chile, vamos a hablarlo con un especialista, con un amigo además, internacionalista y un lector permanente de la política peruana como Ramiro Escobar, que nos acompaña esta noche. Ramiro, bienvenido. ¿Cómo te va, Carlos? Gracias por estar acá contigo nuevamente. Bueno, ha tenido lugar este cuarto gabinete binacional entre Perú y Chile y luego había un encuentro de ministros también. ¿Qué se debate, qué se discute en un gabinete binacional? Pues esta es una experiencia muy interesante que se hace con países amigos, países fronterizos, para que se junten los ministros de cada país y los presidentes eventualmente y discutan temas que son comunes. Este es el cuarto gabinete binacional Perú-Chile, el primero fue en el 2017, lo que revela además que demoramos un poco en tener un gabinete binacional con Chile, porque con otros países ya los teníamos desde años antes. Esto además ocurre después del fallo de La Haya, ¿no? El primer gabinete binacional es con Michelle Bachelet, luego el fallo de La Haya y además el tema se trata allí, ¿no? Ya digamos sobre los hechos consumados y tratando de limar las perezas que siempre quedaron luego de ese fallo y ver otros temas que son súper importantes, Carlos. Mira, por ejemplo, con Chile hay varias cosas que son comunes. Empiezo por una que yo conozco de cerca, porque incluso he escrito un libro, un capítulo de un libro sobre ese tema, que es el tema ambiental. Hay un libro que va a sacar el Instituto de Estudios Internacionales de la Católica próximamente, sobre relaciones Perú-Chile, y ahí con una colega chilena escribimos un capítulo sobre qué hay de común entre Chile y Perú en la lucha contra el cambio climático. Y es muy interesante porque tú te das cuenta, por ejemplo, que el derretimiento glaciar es común en los dos países. ¿No? Y además también el fenómeno del Niño, ¿no? Los impactos que provoca. Ese es un ejemplo, pero por ejemplo el asunto migratorio que estaba mencionando el presidente Boric, o también la pandemia, ¿no? ¿Cuánto podemos aprender? Yo me decía en materia de cooperación, porque como recordarás, Chile fue uno de los países más exitosos del mundo en la vacunación. Sí, señor. ¿No? Hubo récords increíbles y en muy poco tiempo. Y entonces, claro, ese tipo de reuniones fertilizan acuerdos para que haya cooperación en todos esos ámbitos. Pero además creo que hacen que nuestras relaciones peruano-chilenas vayan creciendo a nivel, mejoren, porque seamos sinceros, siempre han tenido un aire enrarecido, ¿no? Y a alguna gente le encanta atizar eso. Yo no soy de esas personas, pero lo real es que compartimos frontera. Te voy a contar una anécdota, Carlos, y después puedo contar un poco más de eso, ¿no? Hace años, cuando yo trabajé en Caretas, hubo un tipo de incidente así entre Chile y Perú por el espionaje. ¿De qué años más o menos estamos hablando? Más o menos habrá sido el 99, por ahí. Y me acuerdo que yo fui a la embajada como periodista a hablar con el embajador de entonces, ¿no? Y el embajador me recibió en su oficina y con toda franqueza me dijo: mira, yo sé que tenemos una historia complicada, pero no te olvides que el libertador Bernardo Higgins murió acá, en Lima. El gran libertador de Chile, y además que se refugió acá después que renunció a sus cargos en Chile. Entonces ya... No, y la expedición libertadora de San Martín sale además de Chile, ¿no es cierto? ¿no? Entonces hay una serie de cosas comunes que la guerra con Chile enturbió, pero que creo que a pesar de todo hay varios niveles de sintonía, digamos, que tenemos que aprovechar, porque uno no se puede quedar solo en el nivel conflictivo. ¿Dirías que antes de los gabinetes binacionales este instrumento que llamaban 2+2 es un antecedente? Claro. Que creo que trataba cosas de defensa, básicamente, ¿no? Así es. Antes de los gabinetes binacionales había esas reuniones 2+2 y creo que además que sean sobre defensa era muy significativo. Muy significativo. ¿No? Porque claro, estos resquemores de que vivir, digamos, con la hipótesis de un nuevo conflicto con Chile es algo que todavía flota, digamos, en algunos sectores, pero que creo que la realidad sugiere que, como me decía pues el embajador esa vez, ¿no? Yo sé que hay una historia complicada, pero acuérdate que O'Higgins murió acá, acuérdate que tenemos una serie de cosas en común, y yo recuerdo haber participado también en unas reuniones previas al fallo de La Haya. ¿Te acuerdas esto de las cuerdas separadas? Sí, por supuesto. Entonces, en una reunión de periodistas recuerdo que me invitan y están representantes, por ejemplo,
de la empresa Conchetoro en Chile y representante de Tacama acá, ¿no? Y un ambiente muy cordial, incluso distendido, ¿no? Vinos van, vinos vienen, digamos. Claro, y al final, no, pero lo gracioso fue que al final, digamos, y ahora que vino tomamos Conchetoro, Tacama. Fue muy gracioso y muy cordial, y estaba Sergio Vitar, que fue ministro de Allende, que yo lo conocía porque lo había entrevistado años atrás. Entonces, ese tipo de relaciones son las que hay que cultivar. Y siempre habrá ese recuerdo dolido para nosotros y para ellos un recuerdo que yo he comprobado viendo algunos libros de historia en Chile que tampoco quieren poner énfasis, porque en algunos historiadores, en esto rindo homenaje a mi amiga Carmen Maqueo, y que se ha preocupado de hacer trabajos conjuntos con los historiadores chilenos, hay que tener la capacidad de entender de parte de ellos que también hicieron daño, pues que fue una guerra de conquista en un momento, y que es difícil olvidar eso, pero no es insuperable, ¿me entiendes? No es insuperable. Como ningún conflicto de la vida es insuperable, ¿no? De acuerdo. Sin embargo, los Guacamaya Leaks recientes han revelado que aún en los espacios castrenses, los escenarios que se plantean en la lógica de conflicto tienen a Chile como el rival a vencer, digamos. Claro. Los militares acá lo saben, cualquiera que haya estudiado en las Fuerzas Armadas lo sabe. Y eso es porque hay algo que incluso en mismo Chile se cuestiona ya, ¿no? Esa filosofía que está plasmada en la bandera de por la ley o por la fuerza. Así es. ¿No? Pero ojo, no todos los chilenos piensan así. Y creo que Boric no creo que sea ese tipo de presidente que le interesa atizar eso. Y acordémonos, Carlos, que desde tiempos y décadas atrás, cuando ha habido conflictos acá, y señalo uno muy concreto, ¿no? Que está en la primera mitad del siglo XX, cuando los apristas eran perseguidos, ¿a dónde se refugiaron? En Chile. Luis Alberto Sánchez hizo buena parte de su obra en Chile, en la editorial Ercilla. Y cuando cayó el golpe de Pinochet, ese miserable golpe que mandó a la tumba a mucha gente y creó un precedente horrendo en Chile y América Latina, mucha gente vino a refugiarse acá. Es verdad. Entre ellos Pepe Rodríguez Elizondo, que después fue periodista de Careta. Y yo recuerdo de chiquito haber visto en mi barrio 2 familias chilenos que llegaban viviendo en una sola casa, que eran refugiados, ¿no? Entonces, es un sentido. Y creo que los pueblos se deben entender también a nivel de la solidaridad entre la gente y no solo de los estados, ¿no? El conflicto marítimo que dirimió La Haya, recuerdo claramente que el día que se dé el fallo, Piñera elabora esta tesis del triángulo. Sí. ¿Sientes que se ha difuminado eso, que fue un argumento como para no salir tan heridos ante una decisión que de alguna manera los perjudicaba? Bueno, yo no siento o escucho que se hable de eso, y alguna vez yo comentaba en esa época cuando se sacó esto y se puso sobre la mesa, y yo me decía, bueno, ¿qué cosa hay? Unos cuantos muy, ¿no? No mucho más, ¿no? Entonces, hacer conflicto por ese pequeño triángulo me parece que es hiperbolizar algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Y que creo que es muy insignificante frente al tipo de vínculos que podemos tener a nivel comercial, político y cultural, por ejemplo. Otra de las miradas es la mirada comercial, que se trató también en este cuarto gabinete. Tacna y Arica se necesitan mutuamente, ¿no es cierto? O sea, dependen la una de la otra. Plenamente. La vez pasada me contaba un alumno de la universidad, una alumna que es tacneña, me decía que, por ejemplo, los chilenos van a arreglarse los dientes, hasta comprar uniformes de colegios chilenos que los hacen en Tacna. Mira, pues. Y hay parejas peruano-chilenas, digamos, ¿no? Entonces, eso hace que esa frontera sea viva en la realidad. Y creo que ahí yo sí creo que hay que tratar de poner énfasis tanto de parte de Perú como de Chile, quizás más del Perú incluso, porque siempre el país que perdió una guerra se queda más dolido, de reconocer esa realidad, enriquecerla, fertilizarla para que... Es fluida. Exacto, ¿no? Es una realidad que va de ida y vuelta, y en la pandemia se sufrió mucho precisamente porque no se podía pasar, ¿no? No se podía pasar. Entonces, no aprovechar estas situaciones que la propia dinámica social provee, me parece que sería un error. Se está haciendo, ¿no? Pero es un gabinete como este, creo que acrecenta las posibilidades. Correcto. De que eso sea así. Hay sectores también sociales muy críticos respecto a cómo desde los años 90 la penetración de empresas chilenas en nuestro país
tomaron por completo algunos circuitos. El circuito de retail es clarísimo, ¿no es cierto? Ahora las telecomunicaciones. Sin embargo, también hay que reconocer que su presencia dinamizó la economía de aquellos años y generó muchísimo empleo, Ramiro. O sea, siempre tenemos estas dos miradas, ¿no? Sí. Yo acabo de estar en el Valle Sagrado del Cusco, y por ejemplo en el Valle Sagrado del Cusco y entonces hay como una relación con los pobladores locales que camina entre el odio y el amor, si quieres, ¿no? Es decir, algunos dicen, yo escucho comentarios de este tipo, ¿no? ¿Por qué vienen los chilenos, etcétera, ¿no? Pero una señora que trabajaba ahí me decía algo que bueno, se suele decir con mucha frecuencia. A mí los chilenos me trataban mejor que los peruanos. Toma. Y yo decía, bueno, duro eso. Tal vez algo está pasando acá en cuanto a estándares laborales, ¿no? Y la señora no se quejaba de ellos, al contrario, era una señora campesina que trabajaba en la lavandería de uno de los hoteles, ¿no? Eso fue hace un mes, ¿no? Entonces, creo que hay que aprender a no solo establecer esos vínculos comerciales, sino a regular bien nuestros propios estándares laborales y también de los que vienen a invertir. Y como en el caso de los chilenos tenemos esa historia que siempre va a flotar un poco hasta en los partidos de fútbol, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos en eso, pero yo creo que hay que abrirse. Así es. Y ellos también se tienen que abrir a nosotros, ¿no? Es decir, creo que el conflicto, la tecla, el recuerdo doloroso de la guerra, digamos, de pronto va a ser inevitable siempre, pero no es lo único que nos une, no es lo único. O sea, hay muchísimas cosas. No, estoy de acuerdo contigo. Y niveles de solidaridad que creo que se pueden aprovechar, ¿no? ¿De qué tipo de izquierda es Boric y de qué tipo de izquierda es Castillo para que puedan haber encontrado estos lazos comunes que parecen tan evidentes? Bueno, yo creo que en general ambos pertenecen al, digamos, lo que se podría llamar la izquierda en su conjunto, ¿no? Pero evidentemente hay una diferencia, claro. ¿no? Por ejemplo, el presidente Boric es un presidente muy ambientalista, muy feminista, cosa que acá yo no noto en el presidente Castillo. Acá no hay... comprometido con el tema de género, ¿no? Exactamente, ¿no? Y te cito un caso, ¿no? Ha pasado la COP27, ¿no? Y acá no ha sido un tema de debate público, y eso no solo hay que criticar solo al presidente, sino al Congreso, ¿no? Nadie le reclama al presidente por su... no sé si falta, sería exagerar, pero la política ambiental no es algo que vertebre las políticas públicas. La gente del MINAN hace su chamba, ¿no? Pero yo no escuché en esos días de la COP27 ningún... no tomó la agenda pública, es clarísimo. No, y tampoco el ministro del Ambiente, que sí fue allá a Sharm el Sheikh, en Egipto. Mientras que Chile ese sí es un tema, ¿no? Claro, Boric sí es un presidente que desde que asumió pone énfasis en eso. Y yo creo que ese es algo que tenemos que fortalecer como parte del vínculo entre los dos países. Y este capítulo que yo escribí de ese libro me lo demostró, ¿no? Cómo habían problemas comunes, los glaciares, el mar, los desiertos, y con mi colega chilena durante varios meses construimos ese capítulo. Ya pronto va a salir el libro y nos dimos cuenta que en materia de lucha contra el cambio climático, por ejemplo, hay mucho por hacer, e incluso un ingrediente que es interesantísimo, que es la mirada de género y cambio climático, que las delegaciones chilena y peruana habían tratado de fortalecer en las COPs. Y yo dije, mira, un territorio riquísimo para cooperar, ¿no? Y eso creo que acá se debería tener más en cuenta a nivel de política de Estado, ¿no? Porque me parece que ahí estamos perdiendo un poco el tren de la historia y del riesgo que implica para el planeta el calentamiento global. No, sin duda. Y los datos que hemos conocido y que trabajamos en el tema de la COP de deforestación de la Amazonía son galopantes y muy preocupantes, Ramiro. Así es. ¿Estamos en el mejor momento entonces de las relaciones peruano-chilenas? Yo diría que es un momento que está visibilizando mejoras, ¿no? A pesar de que las claves políticas de Boric y Castillo son distintas, ¿no? Boric es una izquierda más joven, más progresista, más de derechos sociales, más ambientalista, más feminista, ¿no? Mira su gabinete, ¿no? Paritario, acá eso no es un tema. No es un tema, ¿no? Claro. Y yo creo que el presidente Castillo debería aprender de eso, ¿no? Los ministros, ¿no? Cómo se puede gobernar un país de una izquierda más social, más progresista, más moderna, si quiere. Eso yo esperaría, pues, que sea una gran lección, ¿no? Y también, ojo,
cómo Chile ha logrado superar una turbulencia política muy fuerte que duró 2 años por lo menos. Sí, señor. Ya ha logrado salir con una nueva constitución que va a tener que hacerse de nuevo y hay una serie de problemas, pero sigue ahí la institucionalidad, no se ha quebrado. Mientras que acá, como comentabas al comienzo, estamos de tumbo en tumbo, ¿no? Chile ha tenido problemas políticos muy fuertes en los últimos años, pero la institucionalidad está parada. Bueno, pero es un país que con Pinochet tiene su primera ruptura institucional, digamos, una tradición democrática muy grande, ¿no, Ramiro? Fuerte. El Congreso chileno, desde que se funda la República, fue el que duró más años, en los primeros años de la República, mientras en Colombia, en Perú y en Venezuela había unas broncas horrendas que causaban mucha inestabilidad política. En Chile no era así, había una estabilidad más sostenida. Pero el golpe de Pinochet sí es un gran quiebre, sí, totalmente. ¿no? Y claro, produce una bonanza que dura años, aparente, porque era una bonanza más macroeconómica que una bonanza real en la vida de las personas, porque la inequidad continuaba, y luego se produce toda esta ola de protestas que desembocan en la Constitución. La Constitución finalmente termina siendo un intento fallido, pero a mí lo que me sorprende de los chilenos y del propio presidente Boric es cómo, a pesar de todo, van a tratar de sacarla adelante, ¿no? Yo no quiero pensar qué pasaría con nosotros si es que nos vemos en un momento así y en vez de tratar de superar el momento, nos estancamos en esas intolerancias. De arrancar. Allá, ojo, que hay mucha tensión. Seguro, no es el paraíso tampoco. Hay gente que piensa incluso que de su propio país, ¿no? Chilenos, yo he escuchado a algunos colegas, Tomás Moyati y otros famosos periodistas allá que piensan casi en términos peruanos, en el sentido de que somos un país muy problemático, pero lo que tú ves de afuera es que Chile sobrevive a todo, incluso a un golpe como el de Pinochet, ¿no? Que quiebra las relaciones, rompe con la tradición militar, incluso una turbulencia y un acto fallido de hacer una nueva constitución. Que asesina a 3.000 y pico personas, además, digamos. Una cosa increíble, ¿no? Ramiro, clarísimo, el perfil que has esbozado de este vínculo peruano-chileno ha sido sin duda útil para entender la importancia de estos gabinetes binacionales. Gracias. Gracias a ti. Siempre es un gusto conversar contigo, Ramiro. Para mí también, Carlos, un gusto estar acá siempre. Ramiro Escobar, internacionalista, un lector impenitente de la realidad política de América Latina, ha estado con nosotros en el programa. Pausa y volvemos.